Hola, buenas tardes. Bueno, quiero hoy compartir una palabra y una reflexión. Y estaba leyendo el otro día el Salmo 19, en el que el Señor me habló, ¿no? Y me hablaba justamente del tema de los errores, ¿no? ¿Cuántos errores muchas veces no vemos? ¿Cuántos errores muchas veces no son ocultos? ¿Sí? Dice en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sí? A veces hay errores que nosotros no podemos entenderlo. Decimos, ¿cómo nos equivocamos en esto? No podemos entender que cometimos ese error. O muchas veces no podemos ver esos errores o esos defectos, ¿sí? Por eso el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos, líbrame de esos errores que yo no puedo ver, de esos que todavía estoy cometiendo, ¿sí? Le está pidiendo ser libre de esos errores, no equivocarse más, no cometer más esos errores. Ahora vamos a ver un obstáculo para no poder ver nuestros errores y no poder volver al camino correcto. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Le está diciendo que el orgullo no sea mi Señor, que el orgullo no sea el obstáculo para poder ver en lo que me estoy equivocando, dice. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, ¿sí? Entonces, cuando podamos ver los errores, dice David, cuando pueda ver en qué me estoy equivocando con el Señor, esas cosas en las que veo, pero no veo tan claramente que me estoy equivocando, ¿sí? O directamente no veo el error. Pero por orgullo no me estoy permitiendo ver que me estoy equivocando. Aunque mucha gente me dijo, te estás equivocando, no estás haciendo lo que estás bien. Estás cerrando el camino. Pero yo me sigo equivocando, ¿sí? Porque mi orgullo no me permite ver, no me permite traspasar esa barrera. El orgullo es una ceguera espiritual, una venda que no nos permite ver realmente en qué estamos fallando, ¿sí? Y eso hace que genere una rebelión. O sea, yo me rebelo. Me dicen, mira, te estás equivocando. El Señor habla, nos muestra la equivocación, pero nosotros decimos, no, Señor, yo en esto no me estoy equivocando. El otro se está equivocando, ¿no? Siempre el otro se equivoca. Nosotros nunca, ¿sí? Nosotros nunca. Nosotros somos tremendos, ¿sí? Ahora, en Mateo 7, el Señor nos habla de esto, ¿no? Y es bastante fuerte lo que dice el Padre cuando dice en Mateo 7, del 1 en adelante, del versículo 1 en adelante, dice, no juzguéis para que no seas juzgado. O sea, de repente nosotros decimos, bueno, no, yo no tengo este error, lo que pasa es que el otro me ve así, lo que pasa es que el otro tiene ese error, pero yo no, ¿no? Yo soy súper santo, todo está bien, pero resulta que hay errores que están ocultos, como la soberbia, ¿sí? Ahora dice, no juzguéis para que no sean juzgados, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida en que medís seréis medidos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que cuando nosotros vamos ahí juzgando en la vida de la gente, diciéndole que nosotros no somos los que nos equivocamos, que somos perfectos y demás, pero sí estamos mirando y diciendo así, vos juzgás, vos estás cerrándole en esto, tenés este defecto, tenés que cambiar lo otro, ¿sí? Ese juicio que nosotros emitimos de la persona, con ese mismo juicio nosotros vamos a ser juzgados y medidos. O sea, cuanto más juzguéis a los demás, más criticás a los demás, más va a ser el juicio sobre tu vida, ¿sí? De esa misma forma, tú eres severo con los demás y le aplicas toda la severidad de todo ese juicio que pones y de esa crítica hacia el otro, donde ves solamente lo malo del otro y no ves lo malo que hay en ti. Entonces, en esa medida tan elevada que pones de juicio, también vas a ser juzgado vos. Eso es lo que dice la palabra.
Ahora le hace una pregunta, el Señor hace una pregunta y dice, ¿por qué? Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O sea, ¿por qué estás mirando ese pequeño defecto que tiene el otro cuando vos tenés una multitud enorme de defectos y no las estás viendo? ¿Sí? Entonces dice, no, ¿qué dice la palabra? No tenés derecho vos a juzgar, a criticar al otro cuando ni siquiera has trabajado con vos mismo. Eso dice la palabra. Entonces, ¿y cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Claro, queremos que el otro cambie, queremos darle la fórmula de cambio, decirle tenés que cambiar, no tenés que errar en esto, no tenés que hacer lo otro. Y resulta que nosotros hacemos 10 veces peor. Entonces eso no nos da ninguna autoridad. No somos ejemplos. ¿Sí? Nosotros podemos decir, sí, yo, ¿cómo es? Tengo, o sea, hay muchos errores que uno puede tener, pero mientras uno los reconozca, los quiere cambiar, también podemos decir a nuestro hermano, mirá, yo me he equivocado en esto, me he equivocado en lo otro, pero bueno, el Señor me ha hecho ver que me he equivocado y he cambiado, ¿sí? Pero mientras yo tengo un montón de cosas para cambiar, no puedo hablarle al otro de juzgarlo, de criticarlo. Primero me tengo que mirar yo a mí mismo. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. Dice, hipócrita, le dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Por qué le dice hipócrita al Señor? ¿Por qué le dirá hipócrita al Padre? ¿Sí? Le dice hipócrita porque está en una actitud de juicio, como que si todo fuera correcto, como si él no se equivocara, y cuando es mentira, porque eso lo dice de la boca para afuera, ¿sí? Pero en realidad hay errores, hay cosas que cambiar, ¿sí? Entonces dice, señor hipócrita, no mientas más, no hagas de que tenés una imagen cuando hay un montón de cosas por cambiar, no sea hipócrita, le dice el Padre, ¿sí? Ahora dice, primero, dice el Señor en su palabra, saca primero, ¿sí? Y ve primero lo que hay en vos. Ese error, ese defecto, ese comportamiento, esa actitud, lo que sea que no le sea agradable al Señor. Primero, saca eso de tu vida. Y después, una vez que hayas rectificado todos esos errores, que te haya cambiado, en tu vida esa transformación que estás necesitando, podrás ayudar al otro. No es que, bueno, el Señor me cambió, yo voy a ir a criticar al otro. No, yo voy a ir a restaurar, a levantar, a decirle, mira, yo me equivocaba en esto, pero Dios transformó mi vida, Dios hizo esto y lo puedo hacer contigo. Seamos restauradores, ¿sí? El Señor nos da un consejo importante, ¿sí? En Romanos 12:3. Ahora el apóstol Pablo dice, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto de lo que debe tener, ¿sí? Sino más bien piense de sí mismo con moderación, ¿sí? O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está hablando acá el apóstol Pablo? Dice, no pienses, no te ensorbezcas, no te enorgullezcas, no te enaltezcas, ¿sí? No tengas un concepto más alto de lo que tú eres, sino tenlo con moderación, ¿sí? ¿Con qué sería tener un concepto de uno mismo con moderación? Tengo estas virtudes, pero también tengo estos defectos. Tengo estas cosas buenas, pero también tengo estas por cambiar, ¿sí? Entonces, realmente necesitamos tener ese equilibrio para no enaltecernos, ¿sí? En 1 Timoteo 1:15 dice que el Señor Jesucristo ha venido a salvar a los pecadores, ¿sí? Y el apóstol Pablo es tremendamente humilde cuando dice, y yo soy el primero. Dice, o sea, él se reconoce, un hombre de Dios tremendo. O sea, yo soy el primer pecador, ¿sí? Es que hay una naturaleza que tenemos, y es que somos pecadores, es que nos equivocamos, es que tenemos errores, es que le erramos al blanco, ¿sí?
No somos perfectos. Y me gusta mucho la historia de Lucas 18, del 9 al 14. Dice que había dos hombres, ¿no? Cuenta la palabra. Dice que confiaban, dice, en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros. O sea, estas personas confiaban en sí mismos, ¿sí? Tenían su confianza en ellos y despreciaban a los otros. Y nosotros no podemos tener nuestra confianza en nosotros mismos, porque nosotros no somos nada. Todo lo que hace lo hace el Señor. ¿No? Entonces estaba el fariseo y estaba el publicano, ¿sí? El publicano oraba, el publicano se alababa. Lo vamos a leer en la palabra para ser más exactos, en Lucas 18. Y vamos a ver cuál era la actitud del publicano y cuál era la actitud del fariseo, ¿sí? ¿Con cuál te identificas? ¿La del fariseo o la del publicano? Dice, parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano, ¿no? Él lo trataba con un total desprecio, ¿no? Y dice que lloraba a sí mismo. O sea, él se hablaba a sí mismo, no es que le estaba orando al Señor, él se estaba alabando a sí mismo, orándose a sí mismo, diciendo, yo te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los otros hombres, soy superior, ¿sí? No soy como esa gente que me estaba menospreciando, esos ladrones, esos injustos, esos adúlteros, y aún como este publicano, lo tenía por menos, ¿sí? Con una actitud total de soberbia. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Claro, él creía que esa religiosidad, ¿sí?, lo iba a salvar, pero lo que no entendía es que esa soberbia lo iba a hacer perder y que le era desagradable al Señor la soberbia esa, de creerse más que los demás y despreciar a los demás. Dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano sabía su condición, entendía de un Dios altísimo que ni siquiera podía mirar y estaba arrepentido, sentía arrepentimiento en su corazón y entendía su condición de pecador, entendía que debía ser cambiado, que debía ser transformado a través del poder del Espíritu Santo, que esos pecados desagradaban al Señor, ¿sí? Entonces, dice la palabra, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera, dice la palabra, que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entonces, el Señor, a través del reconocimiento de su condición de debilidad, de pecador, de que tenía errores, pero que necesitaba al Señor para cambiar esos errores y para dejar de pecar, se humilló ante el Padre, se humilló, le pidió ayuda. Seguramente me imagino yo que le dijo, Señor, transformame, cambiame, sabéis que tengo estos errores, sabéis que tengo estos vicios, sabéis que tengo estas malas costumbres, Señor, pero no quiero desagradar tu corazón. Cámbiame, Padre amado, porque necesito de tu ayuda. ¿Sí? Se humilló. ¿Y qué dice la palabra? Que al humillarse, él será ensalzado. Pero ese soberbio, esa persona soberbia, esa persona que decía no tener defecto, que se creía que todos los demás eran poco y despreciaba, ese será humillado. Por eso en esta tarde te quiero dejar esta reflexión para que podamos ponernos en manos del Señor y reconocer nuestros errores, reconocer que lo necesitamos, que necesitamos de su ayuda, que necesitamos ser transformados por el poder del Espíritu Santo y que necesitamos ir a
a la presencia del Señor, a humillarnos, ¿sí? A arrepentirnos, ¿sí? De todo lo que hemos hecho. Y pedirle que el Señor nos convierta, que el Señor nos limpie, que el Señor nos lave con su sangre poderosa. Y que el poder transformador del Espíritu Santo en esta tarde empiece a obrar en ti. Que el Espíritu Santo empiece a abrir tus ojos de esa ceguera espiritual. Que el Espíritu Santo empiece a sacar todo orgullo, toda soberbia de tu corazón. Y que empieces a mirar hacia ti mismo. ¿Sí? Este ojo, saca la viga que hay en tu ojo, para que puedas ver, ¿sí? Y que podamos ayudar a los demás a través de ese cambio, a través de esa transformación, a que otros se levanten, a que otros se restauren, a que otros puedan encaminarse en la senda del Señor, ¿sí? Seamos de aquellos que restauran, seamos humildes, ¿sí? Para que justamente no seamos humillados. Entonces humillémonos bajo la mano poderosa del Señor y dejemos que Él haga, que Él transforme nuestra vida y que le seamos agradable al Padre en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo y te dejo esta reflexión. Amén y amén.